Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor. Vamos, ¿cuánto pueden hacer de esa alabanza tu oración? Porque eso es lo que queremos. Queremos ser renovados, queremos ser transformados, queremos ser cambiados por Dios. Vamos, dale un fuerte aplauso ahí donde se encuentra en el día de hoy. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. Y hoy vamos a continuar y también finalizar la serie que le hemos titulado Ascenso y Caída, en la cual hemos estado mirando la vida de Saúl. Y la realidad es que esta serie nos ha confrontado a nosotros, sea como líder, sea como creyente, sea como persona, que luchamos entre vivir para Dios o vivir para el hombre. Y en el día de hoy, a través de esta último tema, estaremos mirando nuevamente y por última vez en esta serie la vida de Saúl y en verdad qué era lo que estaba gobernando en su corazón. Yo le he titulado a este mensaje Cuando la imagen importa más que la justicia. Estaremos mirando Primera de Samuel, el capítulo 14, y estaremos enfocándonos en el versículo 36 al 37 y 43 al 45. Así que si tienes tu Biblia, sígueme donde te encuentras. Dice, entonces Saúl dice, descendamos de noche contra los filisteos, pero el sacerdote dijo, acerquémonos a Dios aquí. Entonces Saúl consultó a Dios, pero él no le respondió aquel día. Entonces Saúl dijo a Jonatán, cuéntame qué has hecho. Y Jonatán le respondió, ciertamente he probado un poco de miel, heme aquí, moriré. Y Saúl dijo, que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo dijo, ha de morir Jonatán, que ha dado esta gran victoria lejos de ellos. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento si se encuentran en alguna de nuestras sedes. Hermanos y amigos, quiero comenzar esta enseñanza de hoy compartiéndole algo, una historia real. Una historia que quizás muchos de nosotros recordamos, o quizás, mejor dicho, alguno de nosotros recordamos, especialmente si vivimos en la era de la cámara de rollo. No sé si se acuerdan, ¿verdad?, de este aparatico aquí, esta cámara de rollo, que antes, obviamente, antes de existir los celulares, antes de existir lo que es los selfies, para los que no saben, existía esta cámara. Y teníamos que comprar este rollo para la cámara, en el cual traía entre 24 a 36 fotos que tenían que ser instalado este rollo en la cámara antes de, obviamente, tomar cualquier foto. Pero lo interesante de todo esto es que teníamos que tener cuidado en las fotos en las cuales se tomaban, ¿verdad? Ya que tenía un límite.
de fotos. Y no nada más eso, después de que finalizáramos el rollo, fuéramos a llevarla a ser reveladas, teníamos que esperar varios días antes de poder ver las fotos. Ahora, yo pienso que esto no trabajaba muy bien quizás para las mujeres, ¿verdad? Porque de acuerdo a las estadísticas, dicen que una mujer se toma de 2 a 5 fotos antes de escoger una en la cual le guste. Así que cuando nos tomamos fotos, ¿verdad? Con esta clase de cámaras en aquel tiempo, si quedabas con los ojos cerrados, ya, era muy tarde. Ya no podíamos hacer nada más sino que esperar y poder ver las fotos para ver cuáles fueron los errores o quizás algunos horrores en el cual tomamos la foto. Pero lo que le quiero decir es que la compañía que dominó fue la compañía Kodak. Esta compañía fue la que dominó ese mundo de fotos en aquel entonces. No había ninguna boda, no había ninguna graduación, no había ninguna fiesta que no hubiera una Kodak en los lugares, ¿verdad? Donde se estaba fiestando. Y también lo que le quiero decir es que la Kodak en el 1975 también fueron los primeros en la cual ingeniaron la cámara digital. Exactamente, así como pueden ver en la pantalla, aunque parezca una impresa de una compañía grande, eso era una cámara digital para aquel entonces. Pero ellos, en vez de promover ese producto digital, ellos decidieron no sacarlo a venta. Y la razón era porque estaban demasiado comprometidos con su imagen. En otras palabras, estaban aferrados a la marca y a la invención, en el invento en el cual ellos ya tenían. Es más, ellos decían, si lanzamos eso, la cámara digital, vamos a matar nuestro propio negocio. La gente va a pensar que estamos traicionando nuestros propios valores, así que la escondieron. ¿Y qué pasó? Se entregaron a su propia innovación por miedo de ellos a perder su posición en el mercado. En otras palabras, ellos no quisieron sacar esa idea para que ellos no fueran quitados del primer lugar. Y mientras la evolución continuaba, ¿verdad? Sony, Canon y también Apple comenzaron a inventar, y Kodak se quedó en su zona de confort. Bueno, el resultado fue que en el 2012 Kodak se declaró en bancarrota. Y oigan bien, no fue por falta de idea, no, fue por falta de humildad y fue por orgullo. Porque parecía, o lo que parecía o querían ellos pretender de que eran exitosos, ¿verdad? Aun cuando estaban perdiendo, lo llevó a ellos a la bancarrota. Ahora, igualmente sucede con la historia en la cual nosotros estamos leyendo en el día de hoy. La historia de Saúl, que todavía aún él, viendo una gran victoria en la cual su hijo obtuvo, él, en vez de celebrar a Dios, en vez de darle gracia a Dios y llevar a un pueblo, él quería seguir ganando. Él quería seguir hacia adelante sin consultar con Dios, tratando de guardar grandemente su apariencia. Y Saúl no estaba interesado de ninguna manera en buscar la dirección divina de Dios o incluso humillarse ante Dios. Él quería avanzar impulsivamente, tomando decisiones, obviamente, que no se alineaban a Dios, sino solamente alimentaban
su liderazgo. Y óigame bien, él tratando de mantener el control y el poder para poder dar una imagen falso a su pueblo. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo? Porque la realidad es, mis queridos hermanos, de que si nosotros somos honestos con nosotros mismos, sabemos que a todos nos gusta y no importa la imagen. ¿Qué es lo que quiero decir? No importa qué piensan los demás de nosotros, ¿sí o no? No importa qué dicen la gente. Y nos importa de cómo las personas a nosotros nos ven. Y Dios nos habla y nos puede estar hablando, nos confronta, pero por pretender o por proteger nuestra imagen, nosotros tomamos decisiones y hacemos y tomamos control de aquellas cosas que no debemos. Seguimos adelante sin la dirección del Señor. Y eso nos trae a nosotros a nuestra idea principal que quiero compartir en el día de hoy. Y es que, oiga bien, cuando un líder prioriza su imagen más que la justicia, pone en peligro a los que están más cerca, pero aún más importante, pierde la dirección de Dios. Cuando estamos caminando y cuando la prioridad, ¿verdad?, es la imagen, el ego, el orgullo, el yo, obviamente vamos a perder la dirección del Señor. Y esto no solamente aplica a los líderes, esto no aplica a cada uno de nosotros que estamos oyendo este mensaje hoy. Y a lo mejor es ahí donde tú te encuentras en este día, en el cual ha hecho o no ha hecho decisiones por proteger tu imagen, por guardar esa imagen, ese yo delante de los demás. Quizás no has tomado o has tomado decisiones dentro de tu matrimonio, dentro de tu ministerio, dentro de tu vida, simplemente tratando de proteger la imagen. O quizás estás más preocupado por cómo te ven los demás que cómo Dios mira tu corazón. Y eso nos lleva a nosotros a hacernos varias preguntas que Dios mediante vamos a responder en este mensaje que hoy estamos estudiando. La primera es: ¿estoy tomando decisiones guiada por lo que Dios piensa o por cómo quiero que me vean? O si no, ¿estoy dispuesto a sacrificar la verdad con tal de proteger mi imagen, o estoy viviendo para ser aprobado por Dios o para complacer al hombre? Y es exactamente lo que en el día de hoy vamos a tratar de responder a través de este estudio. Si está tomando nota, tengo 4 puntos que quiero compartir, y el primero es: cuando tu imagen, tu ego, tu yo, tu orgullo importa más que tu obediencia, corre el riesgo de no escuchar a Dios. Miren lo que dice el versículo 36 y 37. Dice: entonces Saúl consultó a Dios, pero él no le respondió aquel día. Quiero que nos detengamos aquí por un momento para poder dar un poco de trasfondo de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en este momento de la lectura. Y en las últimas 2 semanas de esta enseñanza hemos visto obviamente a Saúl, que ha mostrado ciertos patrones en los cuales son peligrosos, que obviamente tienen que ver ya con su carácter. Ha venido a la luz, ¿verdad?, lo que hay dentro de su corazón. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 13, él bajo presión, él ofrece el holocausto, el sacrificio a Dios, cuando a él no le correspondía. Él desobedece las órdenes de Dios para tener control de la situación en la cual él estaba pasando. También vimos en el capítulo 15, ¿verdad?, de que él obedece parcialmente a Dios. Cuando Dios le dice que destruya todo, incluyendo a Agab, él decide
obviamente a tomar lo mejor del botín y guardar la vida de Agab, en el cual hizo un sacrificio que fue parcial, que viene siendo abominación y desobediencia ante Dios. Y estos dos pecados comienzan a enseñar un patrón de lo que está sucediendo en la vida de Saúl. Él está tomando decisión en control, decisiones por sí mismo. Y en el capítulo 14 nosotros entonces podemos ver hasta qué nivel él está dispuesto a llegar para mantener a su imagen. Y es lo que nosotros vemos en el capítulo 14, ¿verdad? Y también nos deja ver de un contraste que hay entre su hijo Jonatán y Saúl, el líder. Vemos una gran diferencia entre un hombre a otro. Por ejemplo, en Jonatán nosotros vemos a un hombre lleno de fe. Un hombre que confió en Dios, que entendía de que, como él dice en el versículo 6, de que Dios puede darle la victoria con muchos o con pocos. Y él quería honrar a Dios. Viene de un corazón de obediencia, pero sin embargo, vemos que en medio de lo que Dios está haciendo en la vida de Jonatán, vemos a un Saúl que sigue operando, ¿verdad?, en decisiones y tomando decisiones basado en su inseguridad y el deseo de controlar. En otras palabras, a través del orgullo. Incluso en el versículo 24, él menciona: maldito sea el hombre que coma algo antes de la tarde. Saúl hace ese voto, un voto que no fue dirigido por Dios, sino por el deseo de proyectar una espiritualidad y un control falso en el liderazgo que él llevaba. Y como resultado, obviamente el pueblo se había debilitado, no solamente al no poder comer en su ámbito físico, sino también en su ámbito emocional y espiritual. Pero Jonatán, sin embargo, él no sabía del juramento y él comió y fue fortalecido. Y este acto que Jonatán hace, que aunque es un acto de inocencia, porque él no sabía el juramento o el voto que su padre había hecho, ahora le puede costar todavía aún su vida. Y es ahí donde nosotros nos encontramos en el versículo 36, donde Saúl continúa el ataque de noche, el ataque de guerra que había iniciado su hijo. Pero vemos que cuando él consulta a Dios, Dios se mantiene en silencio. Iglesia, quiero que entendamos que este punto es clave. El silencio de Dios que vemos en la vida de Saúl es clave, porque el silencio de Dios revela de que algo no está bien. Algo no está bien en la vida de Saúl. Y Dios está tratando de llamar la atención de este líder. No es por falta de poder, porque sabemos lo que Jonatán dijo: Dios puede dar la victoria con muchos o con pocos. No, el problema no es ese. Dios está haciendo una pausa divina, tratando de confrontar el corazón de Saúl, un hombre que está más interesado en su imagen que la obediencia. Y la razón por la cual yo digo esto, y lo que nosotros debemos de pensar, y quiero que pensemos en este momento, es exactamente lo que está pasando. Porque Saúl consulta con Dios, pero Saúl consulta con Dios después de haber tomado la decisión impulsiva, motivada por la presión, motivada por la inseguridad en la cual él obviamente tenía, y presentando lo que aparentemente es algo piadoso. En otra palabra, era una apariencia nada más. No era algo genuino o real. Y mire entonces cómo es que él se comporta. Primero, él hace las decisiones y después ora. Él hace el ataque, muestra una apariencia de liderazgo, trata de mantener el control, y después es que él viene en oración. No para rendirse ante el Señor, sino para validar lo que ya él había decidido.
Iglesia, es exactamente como muchos viven hoy en su vida espiritual. Toman decisiones grandes o no toman ciertas decisiones en la relación, trabajo, ministerio. Y luego entonces, después que se toma la decisión, entonces es que venimos en oración a Dios. No para consultar con Dios, sino para justificar lo que nosotros ya hemos hecho. Y yo no sé si usted alguna vez ha oído o ha escuchado este dicho que dice: es mejor pedir perdón que pedir permiso. Iglesia, quiero decirle que eso no es bíblico. Eso es falso. Eso es un orgullo. Eso es el orgullo enmascarado. Eso es lo que eso significa. Cuando no somos obedientes a Dios, cuando no somos obedientes a Dios, lo que hacemos es que reflejamos un corazón obviamente orgulloso. Y eso es lo que está pasando con Saúl. Y eso es lo que hace una persona que quiere el control, que quiere el control en vez de tener un corazón rendido. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, ¿qué hace Dios? Entonces Dios muchas veces se mantiene en silencio. Cuando no estamos en obediencia, que ya Dios nos ha hablado y nos ha dicho y es Dios, entonces Él se mantiene en silencio. Y déjeme decirle, esto no es un problema de táctica en Saúl. No era un problema militar, era un problema de orgullo, de orgullo. Y esto nos lleva a nosotros a entonces examinar un poco más profundo lo que significa el imagen propio, de cómo queremos que la gente nos vea, qué queremos que ellos vean y lo que estamos dispuestos incluso a hacer para proteger esa imagen. Porque a la verdad, querido oyente, es que la imagen propia de uno puede convertirse en un ídolo. Puede convertirse en algo que nosotros estamos sirviendo fielmente. Y cuando nosotros vivimos por la imagen, el orgullo se disfraza de espiritualidad. Cuando vivimos por la imagen, se disfraza de espiritualidad. Actuamos como si todo fuera por obediencia, pero la realidad es que todo todo es por apariencia, no por obediencia. Lo que puede suceder es que dejamos de pensar en Dios, dejamos de pensar en los demás y el enfoque en verdad viene siendo de que pensamos en nosotros mismos. Nos importa más cómo salimos en la foto, ¿verdad? Nos importa más cómo salimos en la foto que si estamos caminando en la verdad de Dios. Y es por eso que Proverbios 16:18 dice que el orgulloso o el orgullo va antes de la destrucción. Fíjense, el camino del orgullo no nos lleva a más influencia, a más conexiones, a relaciones buenas. No, nos lleva es directo a una caída segura. Santiago 4:6 dice: Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Si está luchando, mi querido hermano, amigo, que estás oyendo esta prédica, si estás luchando tú con el silencio de Dios, creo que es un buen momento para hacerte la pregunta si estás luchando con su humildad. Porque Dios dice en su palabra que Él resiste, Él se aleja del orgulloso. Isaías 8:17 dice esconder su rostro de la casa de Jacob. Y esto, a través de lo que hemos leído y hemos visto, Dios no es que oculta, o Dios no se oculta por castigo, sino para despertar en nosotros una hambre espiritual, para que busquemos, nos acerquemos todavía aún más a Él. Y es por eso que la palabra en Romano nos deja saber que Dios lo entregó a ciertas personas, a sus placeres. Porque ya después de un momento que Dios habla y te da consejo y te redarguye y te disciplina, llega un momento en el cual Dios obviamente te deja en silencio. Ya no oyes la palabra, ya no oyes la voz de Dios.
Y la realidad es que Dios no puede dirigir a alguien que ya ha decidido a dónde quiere ir. Para Dios poder involucrarse, primero la dirección de Dios requiere rendición. Requiere personas que se rindan ante Él, que se sometan ante Él. Proverbio 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, y Él entonces enderezará tus sendas. Esta escritura aplica o implica que hay una entrega previa. Hay un control del Señor sobre nuestras vidas. Dios, obviamente, tenemos que entender que Él respeta, obviamente, el albedrío, el libre albedrío que uno tiene. Romano 1:24, que le había mencionado, dice: por eso Dios lo entregó a los malos deseos de su corazón. Porque cuando alguien insiste en su propio camino, Dios permite que entonces camine en el camino que han decidido. Y lo que pasa es que la rebelión, mientras más la practicamos, obviamente lo que hace es que endurece más el corazón. Si tú vives una vida que no es entregada a Dios y que eres rebelde, lo que va haciendo es que cada vez oyes menos de Dios y va endureciendo tu corazón. Zacarías 7:11 dice: pero ellos rehusaron escuchar. Llamé, dice el Señor, y no escucharon. Así ellos clamaron y yo no escuché. El silencio de Dios es una advertencia de que debemos de acercarnos más a Él, de que hay algo que Él quiere que sigamos buscando antes de tomar cualquier decisión, incluso cuando tenga que ver en cómo nosotros nos vemos delante de la gente. Pero cuando caminamos en ese ámbito, ¿verdad?, de cuidar y proteger nuestro yo, algo sucede que es todavía aún más peligroso. Comenzamos a distorsionar lo que es justo. Comenzamos a cambiar lo que es verdadero. Y comenzamos a hacer lo incorrecto, como sucedió obviamente en la vida de Saúl. Y esto nos lleva al punto número 2, y es que cuando tu imagen se impone, cuando tu ego, tu yo, orgullo se impone, la justicia se distorsiona. Fíjense lo que dice el versículo 38. Saúl dijo: acérquense todos los jefes del pueblo y averigüen y vean en qué consistió este pecado hoy. Quiero detenerme aquí por un momento, porque lo que está sucediendo es que Saúl no se da cuenta y no quiere darse cuenta lo que está pasando. Él está buscando un culpable. Y él le dice al pueblo de que busquen, miren ver por qué es que no estamos oyendo de Dios. Y él no se da cuenta de algo, ¿verdad? Y dice: porque vive el Señor que salva a Israel, que aunque sea en mí hijo Jonatán, de seguro morirá. Pero no hubo nadie entre todo el pueblo que le respondiera. Hermanos, es interesante de que todo el pueblo se da cuenta de lo que está pasando, menos el líder. Todo el pueblo se da cuenta de lo que está pasando, menos la persona. Y es interesante que cuando un sinnúmero de personas nos da a nosotros una corrección, es porque algo está pensando en nosotros. Yo diría, si es una persona, ok, alguien se puede equivocar. Pero cuando son múltiples de personas que están aconsejándonos, que están corrigiéndonos, es que hay algo obviamente que no está correcto en nosotros. Y en vez de él examinar su corazón, comienza a señalar a ver dónde es que se encuentra el problema. Y eso no es muy diferente a lo que ocurre con nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros no hemos culpado la circunstancia? Piense. Hemos culpado la circunstancia. Oh, no, es que me sucedió esto por esto. Y comenzamos a buscar, ¿verdad?, dónde se encuentra el problema. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos echado culpa a otra persona? No, es que lo que me hizo. Tú no sabes, por eso fue que yo tuve que actuar de cierta manera. Porque yo tengo que cubrir mi yo, mi imagen, mi ego, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros incluso le hemos echado culpa a Dios? Hemos dicho que Dios, ¿verdad? Lo que hicimos es porque Dios está envuelto. Y antes de
antes de revisar el problema, tenemos que revisarnos en nosotros mismos. La escritura es bien clara sobre esto, que el primer paso no es acusar, el primer paso es examinarnos, mirar adentro, a ver si hay algo que yo tengo que cambiar, si hay algo en el matrimonio que no es mi esposa, que soy yo quien disparo ciertas cosas que no deben de decirse. En vez de estar señalando primero, la Biblia nos llama a nosotros a examinarnos. Mire lo que dice 2 de Corintios 13:5. Dice, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Y no solamente nos llama a nosotros a examinarnos, sino que también en el Salmo 139, una oración poderosa hacia Dios, que dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Pero en vez de nosotros decir, Señor, muestra si hay orgullo en mí, que es lo que nosotros hacemos, muchas veces decimos, Señor, muéstrame quién tiene la culpa. Y eso es orgullo, hermano. Y eso es tratando de proteger, ¿verdad?, el yo. Y eso es falta de autoexaminarse uno mismo y poder llevar a actuar, para no llegar a actuar impulsivamente, incluso tomar decisiones absurdas como lo hizo Saúl. Mire lo que dice el versículo 39. Vive el Señor que salva a Israel, que aunque sea en mi hijo, de seguro morirá. Oigan bien, en este voto fue hecho de orgullo. Este voto fue hecho no porque Dios lo guió a él a hacer este voto de comida que nadie comiera. Eso era absurdo, eso no cambiaba nada. Es más, afectó a su ejército el poder ejecutar lo que ellos iban a hacer. Y cuando él hizo esto, lo que hizo fue obviamente afectar no solamente a él, sino a otros. Esto simplemente fue algo que él había deseado. Pero vemos que Jonatán, en el versículo 43, él reconoce este voto como si fuese de Dios. Él no estaba en el momento que se hizo el voto y reconoce ese voto, y en su integridad se somete al liderazgo de su padre. Mire el versículo 43. Dice, dijo pues Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió, en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Aquí estoy, debo morir. Fíjense la integridad que tiene Jonatán, que si era de Dios, él estaba dispuesto a morir, aunque no sabía. Y sin embargo su padre está usurpando su autoridad, está usando su autoridad para tratar de mantener su control y mantenerse delante del pueblo como si él fuera un líder, ¿verdad? Y así se sentía obviamente Jonatán, condenado a través de la injusticia. Y cuando la injusticia es distorsionada por algún líder y uno se encuentra, ¿verdad?, como Jonatán, debajo de una injusticia, yo quiero que entendamos algo, y es que Dios, obviamente, Él continúa actuando a tu favor. Cuando tú estás debajo de injusticia, oye bien, Dios continúa actuando. Él continúa mostrando su misericordia y usa medios para salvarnos. Y esto nos lleva al punto número 3, y es que cuando eres víctima de injusticia, Dios se levanta a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estás debajo y eres una víctima de la injusticia, Dios nunca se queda con los brazos cruzados. Dios comienza a actuar. Mire lo que dice el versículo 43. Dijo pues Saúl a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió, en verdad
En verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Aquí estoy, debo morir. Y dijo Saúl, que Dios me haga esto y aún más. Oigan la palabra de Saúl. Pues ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl, debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación a Israel. No sea así. Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque Él hará obra, Él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán de no morir. Fíjense, Jonatán con integridad, en inocencia, se entrega a la muerte si era la voluntad de Dios. Pero sin embargo, Saúl, por su imagen, porque ya deja de ser hombre si él admite que está en error. ¿Qué problema? Él entonces toma decisiones propias, todavía aún a consecuencia de perder un hijo. No le importa. Enciendo de que él quede bien y que él no tenga que pedir perdón y que no tenga que dar cuentas, entonces está todo bien. No importa quién se vaya adelante. Sin embargo, Dios en su soberanía usa la voz colectiva de todo el mundo para traer liberación a Jonatán. Y esto se ve a través de la Biblia, cómo Dios opera en medio de la injusticia. Por ejemplo, Daniel fue rescatado del foso de los leones simplemente porque el hombre oraba. José fue levantado del olvido para salvar una nación, porque sus hermanos, ellos no le caían bien, porque él era el preferido. Esteban, aunque murió, fue vindicado como un visionero, alguien que obviamente glorificó a Dios en medio de ser apedrado. Jesús, que siendo inocente sufrió en la cruz y murió por cada uno de nosotros. Y a lo mejor tú te encuentras aquí y eres como Jonatán, que ha sido malinterpretado, ha sido injustamente castigado, etcétera, etcétera. Quiero decirte que la promesa de Dios son claras. Él es justo, Él ve lo que sucede y Él actúa, Él defiende. Salmo 103:6 dice, el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. Proverbio 21, otra promesa, dice, practicar la justicia es alegría para el justo, pero terror para los que hacen el mal. Hermanos, Dios va a actuar. Él no se ha olvidado, pero cuando Él se mueve y trabaja, Él trabaja con verdad y trabaja con poder y propósito. Y todo lo que nosotros hemos visto aquí a través de la inocencia, ¿verdad?, de Jonatán, aunque hay sufrimiento, Dios estaba en medio de él. Pero ¿qué sucede cuando nosotros no somos Jonatán? Cuando somos Saúl, que hemos cometido errores, decisiones incorrectas antes de tiempo, sin consultar con Dios, sin buscar de la presencia de Dios. Bueno, quiero decirte que cuando nos entregamos a Dios, hay una buena noticia, y es que Dios obviamente muestra misericordia para aquellos que se humillan. Y eso nos lleva a nuestro último punto, que es cuando entregamos nuestra imagen, cuando entregamos nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo, y reconocemos, palabra clave, nuestro error, Dios restaura. Miren lo que dice Proverbio 28:13. El que encumbre su pecado no prospera, pero, alguien diga pero el que lo confiesa y los abandona hallará misericordia. Miren, lo primero que nosotros vemos obviamente es que no podemos encumbrir, proteger, cuidar nuestro pecado, y que debemos es de confesarlo y debemos de desechar esa clase de vida. Y esto no fue lo que hizo Saúl, pero sin embargo es algo que tú y yo podemos hacer: confesar y abandonar el pecado. Y es por eso que Dios nos llama, ¿verdad?, a tomar acción. Y si hoy tú te sientes de esa manera, donde tú obviamente quieres soltar esa imagen, que la identidad tuya sea Cristo, no lo que tú tienes, no lo que tú eres, y tú quieres entregarte a Cristo y reconocer con humildad tus errores y rendirte a la verdad de Dios,
Él entonces puede restaurarte. Mira lo que dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Salmo 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Y Charles Spurgeon dice que el corazón que vive para ser aprobado por los hombres jamás podrá agradar a Dios, pero el que teme a Dios será vindicado por Él. Mi pregunta es: ¿a dónde tú te encuentras hoy? Porque la realidad es que en Marcos 8:36 dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? La popularidad, ¿de qué te vale si tú pierdes tu alma? Yo quiero que en el día de hoy oremos para aquellos que vienen por primera vez, que nunca han puesto su fe en Cristo. Eso es lo primero, poder entregarte a Él, poder olvidarte de lo que vayan a decir tus amigos y saber de que solamente, ¿verdad?, hay salvación en Cristo por causa de nuestro pecado. Cada uno de nosotros somos pecadores, dice la Escritura, pero Él vino y murió por los pecadores, y cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, Él nos da a nosotros vida eterna. La pregunta es: ¿serás tú esa persona? ¿Eres tú hoy quien va a aceptarlo como Señor y Salvador? Ahí donde te encuentras, yo quiero que levantes tus manos. Si ese eres tú, donde quiera que tú oyes este mensaje y quieras aceptar a Cristo, es tan fácil en cierto modo, porque ya Él hizo lo más pesado, que fue que murió en la cruz. Tú solamente confía en lo que Él ha hecho. Vamos a orar. Amantísimo Dios, yo vengo ante ti hoy dándote gracias, Señor Padre, por Cristo. Señor, me he enfocado en mí, me he enfocado en mi ego, mi orgullo, en cómo las personas me miran. Pero hoy, Señor, quiero andar en tu perfecta voluntad. Quiero entregarme a ti de corazón, Señor. Quiero que seas tú mi Señor de mi vida. Y es por eso que hoy, Señor, abro mi corazón y que tú, Señor, pueda entrar a Él y pueda ayudarme a caminar de acuerdo a tus propósitos. Gracias, Señor, una vez más por todo lo que haces. Señor, te pido por la congregación, Señor, que hoy, Señor, entreguemos, Señor, cualquier ilusión, Señor, de imagen que tengamos, y poder entregarlo a ti, que tú seas nuestra identidad. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Bueno, iglesia, bendiciones y nos vemos la próxima semana.